capítulo número 1, verso número 4. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie que iniciamos hace 2 semanas, y así vamos a estar yendo, hermanos. Una semana le va a tocar a un servidor y la otra semana le va a tocar al pastor también, y vamos a estar viendo 2 temas a la vez, si Dios lo permite, hasta que finalice el año. ¿Okay? Pues hoy nos toca retomar nuestra serie Preparados en Cristo, basado en la carta a los tesalonicenses. Bien, vamos a estudiar hoy el verso 1 y el verso número 4 y el verso número 5. Esos son los 2 versos que vamos a estudiar en esta mañana, si Dios lo permite. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5. El tema de esta mañana se titula La palabra poder de Dios. Vamos a ver qué cosas hace la Escritura y por qué es importante decir que siempre repetimos: hay que predicar el Evangelio, hay que estudiar, hay que predicar el Evangelio, y siempre repetimos mucho esas 2 cosas. Y hoy voy a decir algunas razones por las cuales es importante esto de predicar el Evangelio y de estudiar el Evangelio, que es ser un discípulo de verdad que estudie las Escrituras, y no solamente alguien que tal vez ha oído de oídas, que tal vez ha escuchado alguna prédica en el internet, pero no se ha comprometido a conocer de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, dice allí, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saber, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bien, hermanos, ya hemos visto cómo surgió esta iglesia, una iglesia donde Pablo estuvo muy poco tiempo en esta ciudad tesalónica. Estuvo más o menos un mes, nada más un mes en esta ciudad, y tuvo que huir porque lo estaban persiguiendo. Y entonces Dios llamó a estos gentiles que estaban lejos de la ciudadanía de Dios y lejos de las promesas de Dios, y fueron hechos cercanos por Cristo. Y después envió a Timoteo a ver cómo estaba la iglesia. Después de un mes solamente de discipularlos, Pablo tenía la incógnita de que si la iglesia permaneció en Cristo, y así fue. Cuando Timoteo regresó con Pablo, recibió la buena noticia de que Tesalónica, o la iglesia de Tesalónica, estaba firme, y no solamente eso, sino que la iglesia de Tesalónica estaba perseverando en el Evangelio. Hoy es posible visitar Tesalónica. Es una ciudad importante y moderna en el día de hoy, en la antigua Turquía. Es un centro industrial y comercial que después de Atenas es el más poblado. Y Tesalónica sirvió como una importante base en la Primera Guerra Mundial para los aliados. En la Segunda Guerra Mundial fue invadida por el ejército alemán, y la población judía de más o menos 60,000 personas fue deportada a campos de concentración y exterminada en Tesalónica. Ahora quiero que veamos un versículo para fundamentar un poco más lo que voy a decir en esta mañana. Romanos capítulo 1, verso 16, que es un verso muy conocido. Muy conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí la palabra poder de esta palabra, y la mayoría de veces que encontramos poder, es la palabra griega dunamis, que como se los he dicho, de ahí viene dinamita. ¿Y qué significa? Poder milagroso. Eso significa en un punto literal. Pero también dunamis se refiere a ese poder que no viene de la fuerza humana. Se refiere a ese poder que no viene por el mucho conocimiento intelectual que podamos tener.
Es bueno tener conocimiento intelectual, es bueno que leamos literatura, es bueno que tengamos tal vez un título universitario, qué bueno que sí lo tengamos. Pero eso no es lo que te va a dar el poder en un matrimonio. Generalmente, hermanos, generalmente los que son doctores, que viene de la palabra doctores en algo, electrónica, en electricidad, doctores en computación, son los que más se divorcian. Y son los que menos creen las Escrituras, los que tienen doctorados. Se supone que un docto es aquel que pues conoce muchas cosas, ha leído muchas cosas y tiene una mente que está entrenada para creer y para ver las cosas que Dios le quiere mostrar a través de las Escrituras, pero son personas que son las más difíciles de creer, son las más ateas del mundo. ¿Por qué? Porque el punto del conocimiento intelectual no te va a dar la capacidad de tener poder para un matrimonio, poder para poder educar a tus hijos. ¿Por qué creen que ese tipo de personas van más al psicólogo? Porque no tienen el poder para resolver su vida. Necesitamos algo más, y eso se llama el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, es el dunamis. Ahora voy a leer otro pasaje para ir a un principio importante aquí. La pregunta es, como te lo dije, ¿cuánto predicó Pablo en Tesalónica? Más o menos un mes, que son 4 semanas. En Hechos, capítulo 17, verso 1, dice así. Aquí estamos hablando, Hechos 17, estamos hablando de cómo Pablo llegó a Tesalónica y cómo predicó. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Eso significa 3 semanas, son 3 días de reposo. Discutió con ellos. Ahí discutió con ellos, dice ahí lo que sigue, significa declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Lo que nos dice esto es que discutía con los judíos en la sinagoga enseñando con las Escrituras, pero era en los días de reposo. Se supone que en las semanas discipulaba a los nuevos creyentes en el Evangelio y los rudimentos, pero aunque el ministerio de Pablo en Tesalónica no fue de larga duración, fue lo suficientemente sólido para dejar fundada una iglesia. Entonces, ¿cuál es el principio que aprendemos aquí? Que si de verdad, hermanos, estamos predicando el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta de tal manera que es una iglesia firme. No importa el tiempo, lo que importa es que de verdad esté fundada en el Evangelio. Si tu vida está fundada en el Evangelio, créeme, tú no vas a caer. En el Instituto Bíblico, yo estoy tratando un tema sobre la apostasía, y es algo, recuerden que la palabra apostasía significa divorcio. Cuando se llega a un divorcio, no te levantas un día y dices, hoy me voy a divorciar, porque pues ya quiero cambiar de esposa, o ya quiero cambiar de esposo. Nadie se levanta así. Es un proceso que dura a veces años, en que trata de aguantar, porque lo aguanta por los hijos, lo aguanta por el trabajo, lo aguanta porque estamos como por bienes mancomunados, ¿no? Y pues no le quiero compartir nada. Y lo aguanto, pero va a llegar un día en que ya no aguantas más. Eso pasa en la apostasía, hermanos. La apostasía es algo que llega no de repente, sino es algo que se fue gestando día con día, año tras año, hasta que llega esa persona y llega con el pastor y le dice, ¿sabe qué? Yo ya no creo en la Biblia. Y el pastor se queda, ¿cómo que ya no crees en la Biblia? No, ahora yo creo que los testigos de Jehová son la verdad. Tú sabes que los testigos de Jehová no creen en Cristo. O sea, lo ven como un ángel, lo ven como alguien que va a llegar a ser Dios, pero no que es Dios. Los mormones que aceptan la poligamia, o sea, que el hombre tenga más de una mujer, ellos lo aceptan mientras la puedan mantener, porque pues el ángel Moroni les dijo. Y hay gente que estuvo en el cristianismo y llega con el pastor y le dice, ¿sabe qué? Ya no creo. Y tú le dices, oye, pero ¿cómo es posible si aquí te estamos enseñando y esto? Sí, pero ya no creo. Y hay diferentes razones, pero eso no fue en ese momento, hermanos. Fue
durante bastante tiempo que él empezó a tener dudas, empezó a escuchar a grandes pensadores, tal vez empezó a leer libros como El caballo de Troya, empezó a leer libros de hechicería, de ocultismo, y al final su mente es un disparate y ya no sabe qué creer. Entonces, cuando no estamos predicando el evangelio, entonces saben que, hermanos, tenemos que trabajar el doble, y eso es para los pastores. Tenemos que trabajar el doble. ¿Por qué? Porque como no es el evangelio, entonces tenemos que andar buscando con qué motivarlos. Entonces, es un trabajo doble, porque tengo que andar buscando cómo motivarlos y cómo hacer que crean lo que yo les digo, porque no es el evangelio. Porque en el evangelio, hermanos, recuerden que es el Espíritu Santo quien hace el trabajo. Yo solamente tengo que predicarlo, pero que sea el evangelio. Si no es el evangelio, ahí tenemos un problema. Por eso tú ves a muchas iglesias, por sí, que están fundadas en el pastor. Entonces, cuando el pastor se muere, la iglesia desaparece. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en el evangelio, estaba fundada en la visión del pastor, en las cuestiones personales del pastor, que él tenía una visión grande, poderosa, porque Dios se la había dado, entre comillas. ¿Ah? Sí, es muy grato oír que no, mi pastor, Dios lo levantó con poder, no, tiene una gran visión, qué bueno. Pero si esa visión no se conforma a lo que dice el evangelio, yo no creo que sea Dios quien le haya hablado. Recuerden, hermanos, que Timoteo dice que muchos escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, O sea, ahí lo dice. Entonces, ¿cómo una iglesia, la pregunta viene aquí otra vez, cómo una iglesia que fue fundada hace un mes podía permanecer a pesar de la tribulación? ¿Cómo? La respuesta es el evangelio, que es poder de Dios. Entonces vamos a empezar a estudiar este pasaje. Entonces vamos a empezar a estudiar el versículo número 4. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Vamos a regresar allí y vamos a estudiar ese pasaje. Entonces, el evangelio es poder de Dios y no se refiere a poder de declarar y de establecer y hágase mi voluntad y no. Sino es un poder que hace dar fruto. Es un poder que nos hace andar en la vida cristiana. O sea, si tú quieres andar en la vida cristiana, necesitas el evangelio. O sea, no puedes andar en la vida cristiana pensando que, pues yo le voy a echar ganas. Mira, sí, échale ganas, pero eso no va a bastar un día. Todo aquel que quiera entrar al cristianismo echándole ganas, va a fracasar. De una vez les digo, van a fracasar. Si tú nada más están en el cristianismo echándole ganas. O sea, aquellos que nada más le echan ganas son aquellas personas que están en la iglesia mientras no tengan un problema. Sí, saben que en la iglesia hay problemas, ¿verdad? Sí, porque somos humanos y pensamos distinto, ¿verdad? Y tenemos costumbres distintas. O sea, nada más vean en el matrimonio, se juntan dos, un hombre y una mujer, y llegan dos costumbres distintas. Y una de las cosas por las cuales la mujer se queja tanto, ¿sabes qué es? Que el hombre deja siempre la pasta de dientes destapada. Siempre. Ya te dije que la tapes, se seca. Y el hombre, sí, ya me dijiste. Y el otro día, ¿qué? Otra vez. Y empieza a ser un problema. Ven, pequeñas cositas. Tú dices, eso es de menor importancia. Bueno, hay cosas en la iglesia que a veces son de menor importancia y les hacemos un mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú vas a andar en el cristianismo hasta que no tenga un problema, pues no, ya fracasaste. Vas a fracasar. Porque no vas a tener el poder para ir más allá de en lo que Cristo te requiere. Entonces, el evangelio es necesario porque es poder de Dios para andar en la vida cristiana. El evangelio es necesario porque es poder de Dios para permanecer en Cristo. El evangelio es necesario porque es poder de Dios para que seamos la iglesia. El evangelio es necesario para que nosotros hagamos lo que Cristo nos ha mandado. Por eso muchos cristianos no tienen el poder
para hacer ciertas cosas que un cristiano debería de hacer. ¿Por qué? Porque no tienen el Evangelio. Están en una congregación, pero como no les predican el Evangelio, no tienen fuerza. Entonces recuérdenlo, dunamis significa poder milagroso. Entonces, si dunamis ahí viene dinamita, es como una energía. ¿Qué hacen con la dinamita? Por decir, cuando quieren construir un puente o quieren mover ciertas rocas grandes, le ponen dinamita. ¿Pero dónde? ¿En las orillas? No, si la ponen en las orillas, pues nada más van a despostillar la roca. Tienen que ponérsela en el centro, para que rompa. Es lo mismo. Imagínate que esa roca es tu ego. ¿Qué requieres para romper tu ego? El Evangelio. Sí, porque pues, mi ego es, no, yo no perdono, no, porque como crees, no, yo no me voy a dejar de nadie. Mi mamá me decía que no, yo no me deje de nadie, porque te montan una vez y te van a seguir montando. No, yo someterme a este cabezón, no, hombre, ¿cómo crees? Si yo sé más que él, si yo me le voy a decir, no, pues quítate, es muy lento, pastor. O sea, yo ya vi la solución y él todavía anda buscando a ver cómo le hace. Cámbiame ese foco, y lo anda viendo así, y ve a ver cómo le hace, y le ve por abajo, a ver si es de cruz o plano, ¿va? Y ve así, no, y yo lo estoy viendo, pastor, digo, ¡ay! Dame paciencia, Señor, lo estoy viendo. ¿Quién te va a dar paciencia? El Evangelio. El Evangelio. Pero si no tenemos el Evangelio, ¿sabes qué va a hacer? ¿Quién te va a gobernar? Tu ego. Y una de las cosas del ego, ¿sabes qué es? El perfeccionismo. Que quieres que todos tengan una perfección. El hombre ideal debe ser así, la iglesia ideal debe ser así, la esposa ideal debe ser así, el pastor ideal debe ser así, la alabanza ideal debe ser así. Yo veo en las Escrituras que Dios marca orden. Sí, debe haber orden. Debe haber respeto. Porque hoy en día muchos en internet se burlan de las cosas de Dios, haciendo TikToks y cosas así, burlándose de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor con respecto al tabernáculo y a las cosas sagradas? Dice, serán cosas muy santísimas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Santísimas, que no deben ser ni siquiera para burla. Veo muchos así en internet, no, Dios es mi cuate. Ya los veré en aquel día. Que Dios les diga, alejaos de mí, malditos, y luego decir, ¿no que era tu cuate? Entonces vamos a ir ahí al verso que vamos a estudiar, 1 Tesalonicenses 1:2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, estoy leyendo el versículo 3, delante de Dios y Padre de nuestro Señor, nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bueno, voy a rápido a resumir esos dos versos. Dijimos, primeramente, que esas son cosas que tiene un cristiano que tiene el Evangelio. Número 1, que tiene la obra de su fe. Eso quiere decir que está dando frutos de la vida cristiana. Es decir, carácter cristiano. El mundo ha clasificado al cristiano dentro de un marco como que ellos han clasificado como que el cristiano no dice groserías. Eso creo que es de todos, pero el cristiano no. El cristiano no miente. El cristiano no da mordida, Pero clasifican ahí al cristiano nada más. Todos los demás pueden, menos el cristiano. El cristiano no. El cristiano no. O sea, cuando tú estás en desacuerdo con algo, porque podemos estar en desacuerdo con algo acá afuera, con un vecino, o puedes estar en desacuerdo, no sé, con tal votación, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. Y es cristiano, ¿dónde está el amor? ¿Te das cuenta cómo han clasificado al creyente en ciertas cosas que no? Pero eso quiere decir que la obra de fe, hermanos, es que tu carácter está siendo moldeado día con día.
año con año. Esa es la parte de ser creyente, el carácter que tienes. No es que seas perfecto, es que tu carácter va cambiando. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, la forma de cómo administras, la forma en cómo ves las cosas ahora. A lo mejor hace algunos años, hace unos 5, 7, 10 años, veías un problema y explotabas, ¿no? Explotabas y no, y maldecías toda la cosa. Y ahora han pasado 10 años y ves el mismo problema y hasta te dicen, ¿y qué, no vas a hacer nada? Sí, ahorita lo voy a hacer. Tranquilo, voy a hacerlo. Te voy a llamar por teléfono y lo arreglo. No, ¿cómo es posible? Te quedas así, que eres un despreocupado, parece que no te pasa la vida. No es que no me pase la vida. Otra de las cosas es esto, hermanos, es que muchos tienen un problema y lo primero que hacen es no comer. Yo te digo algo, eso es malo, ¿eh? Porque el 70% de la energía de los alimentos, ¿sabes quién se los lleva? El cerebro. Si no comes, no puedes pensar. ¿Qué hizo David cuando murió su hijo? No dice que murió y dijo que regresó, se lavó la cara y le dijo, tráiganme de comer. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el siervo? Él esperaba que no comiera, porque había muerto su hijo. Y le dijo, no, mientras vivía, había esperanza. Pero ahora que ha muerto, ¿qué puedo hacer? ¿Acaso lo resucitaré? Él se ha ido de mí, pero yo ahora voy a él. Y dice que él comió y no estuvo más triste. Es lo mismo, hermanos, el problema iba a estar. ¿Pero qué? ¿Por dejar de comer se va a desaparecer? No. No, despreocupado. No, se ve que no te preocupa la vida, ¿eh? Se ve que no te preocupa nada. No, es que no es eso, sí me preocupa. Pero no puedo pensar si no como. Tengo que pensar, pero tengo que comer para pensar. Tal vez hace 10 años si lo hubieras hecho. Ese es carácter cristiano, hermanos. Carácter cristiano. Número 2, el trabajo de amor. Es decir, que estamos dispuestos a trabajar hasta la fatiga. Y aquí la palabra trabajo es la palabra griega kopos, con K, kopos, y significa, no solo significa el trabajo como un acto de gasto de energía, sino el llegar hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado. Sí, hermanos, va a haber días en que tendremos que desvelarnos por las cosas de Dios. Va a haber días en que te quedas platicando con una gente y le estás hablando del Evangelio y luego de repente te das cuenta que ya son las 3 de la mañana. Y sigues hablando del Evangelio. Y eso trae fatiga porque tú dices, no, yo mañana trabajo a las 8, 7 de la mañana. Y a veces sí, es un amor que se ve, no tanto que se habla, hermanos. El amor de los tesalonicenses o el trabajo de amor no solamente era algo sentimental, era algo que se veía en sus acciones. Y número 3, nuestra constancia. Es decir, permanecimos, y no hablo de una congregación, hablo del Evangelio. Tal vez Dios te puede cambiar de congregación y eso no es malo, si te vas por las razones correctas. Tal vez tú dices, en esta congregación ya no hablan del Evangelio, yo no puedo permanecer aquí. Adelante, habla con el pastor, con la autoridad allí y le dice, pastor, nos retiramos, yo ya no estoy de acuerdo que usted ya no predique el Evangelio, usted me platica sus rollos, que fue a las Bahamas, que fue allá a Dubái, y pues a mí eso no me interesa, me voy a ir. Y ya se te echa maldiciones y que las 10 plagas de Egipto y no sé qué tanto rollo, pues ya, déjalo. Pero aquellas personas que se fueron sin avisar y por la puerta de atrás echando pestes, ¿tú piensas que se van bien? Si el mismo David tenía un rey a su lado que no era tan el rey Saúl, que consultó una divina, y que dijo David él, no voy a levantar mi mano contra, no digas eso, David, cancelo tus palabras, David, ¿cómo va a ser el ungido de ese hombre?
Entonces la paciencia aquí, hermanos, constancia significa paciencia, soporte. La paciencia es una virtud que implica fuerza, empuje y lucha por salir adelante. La vida cristiana es una vida de soporte. La vida cristiana es una vida de soporte. Y solamente vamos a soportar en el Evangelio, que es poder de Dios. Es el Evangelio quien te va a dar el poder para soportar las críticas. Es el Evangelio que es poder de Dios para soportar la burla. Es el Evangelio, poder de Dios para soportar la escasez. Es el Evangelio, poder de Dios para soportar la riqueza. Porque también la riqueza trae un problema. Es el Evangelio, hermanos. Entonces entramos al versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí tenemos una palabra que es un poco difícil de entender. Elección. Y tenemos varios puntos de vista en este punto. El punto más aceptado es el punto de los calvinistas. Que es, ellos dicen, si Dios te eligió, entonces viene el otro punto que se llama la gracia irresistible. ¿Qué cosa es la gracia irresistible? Si Dios te eligió a ti, tarde o temprano te vas a salvar. Y no puedes poner objeción porque la gracia es irresistible. Y si Él no se salvó, es que Dios no lo eligió a Él. O sea, ¿cómo? Pues sí, a Él no se va a salvar porque Dios no lo eligió. Y los demás, pues, son los elegidos, si le llaman. Y sacan varios versos, que no lo voy a citar ahorita porque no es el tema. Entonces voy a decir algo aquí. ¿Hay una elección? Sí. Romanos 9 habla de esa parte. Romanos 9, Pablo empieza a hablar sobre la elección que Dios hizo desde la antigüedad, en los primeros 2000 años. Dios eligió una persona. ¿A quién eligió? A Abraham. De entre todos los caldeos, eligió a Abraham. ¿Para qué? Para de ahí sacar un pueblo. Después vino Isaac. E Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Y a quién eligió Dios? A Jacob. ¿Para qué? ¿Para que se salvara? No. Si lo vemos de un punto dado, hermanos, Jacob era más malo que Esaú. Porque Jacob engañó a su padre. Jacob engañó a su madre. Jacob engañó a su tío. Era de lo peor, Jacob. Pero Dios lo eligió a él. ¿Para qué? Ese es el punto. ¿Para qué? Para que de sus lomos viniese un pueblo y de ese pueblo viniese el Mesías. Entonces, Dios se hizo una elección de un pueblo para que por medio de ese pueblo viniese la salvación a todos los que creen. Síganme con cuidado acá. Dios eligió un pueblo. Por eso dice la palabra en Romanos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no fue por causa de lo que hacían, sino porque Dios así lo eligió. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el derecho de elegir cómo va a ser la salvación. Y Dios eligió, ¿qué? La fe. Podía elegir otra cosa, no sé, podía elegir que asistan 1000 veces a la iglesia y se salvan. Dios podía hacer eso, pero Él en su soberanía eligió la fe. Y entonces eligió la manera de transmitir el Evangelio, y eso es por la locura de la predicación. ¿Quién eligió eso? Dios. El hombre no lo eligió, Dios lo eligió. Entonces, surgen aquí varias preguntas. Por decir, ¿Dios sabe los que se van a ser salvos? Sí, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, significa que Él lo sabe todo, pero no solamente de libros, hermanos,
Él lo sabe todo de todo el universo. Lo sabe todo. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que Dios no sabe. ¿Adivina qué es? Bueno, no adivinas. Te lo voy a decir. ¿Sabes lo que Dios no sabe? Mentir. Dios no sabe mentir. Dios no miente. Dios lo que dice, eso es la verdad. Dios no sabe mentir. También hay una cosa que Dios no conoce. ¿Lo ves? Hay una cosa que Dios no conoce. ¿Sabe qué es? Otro Dios como Él. Porque no hay. No hay. Entonces, ¿Dios sabe los que van a ser salvos? Sí, porque Él lo sabe todo. Entonces viene otra pregunta. Entonces, ¿Dios ya me conocía a mí antes de la fundación del mundo? Sí. Sí, entonces sí. ¿Y Dios ya sabía que iba yo a recibir el Evangelio? Sí, Dios ya sabía. Entonces, ¿depende entonces de si soy elegido? No, depende de la fe. La elección, como lo vemos en la Biblia, es aplicable a Dios eligió un pueblo. Dios eligió una persona para algo. Dios eligió a Abraham para, de ahí, hacer nacer un pueblo que no existía en ese momento, Israel. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Israel ni existía. Israel comenzó a existir después de Egipto, que ya eran 2 millones de gentes. Pero, ¿sabes dónde de verdad comenzó a existir Israel? En el Sinaí. Ahí es donde comenzó a existir. ¿Sabes por qué? Porque cuando una nación va a ser nación independiente, una de las cosas que debe de tener es una constitución. Para que tú puedas ser nación independiente, tienes que tener una constitución. Eso fue lo que pasó en la independencia. Cuando México estaba bajo el reinado o el yugo de España, aquí se le llamaba la Nueva España. Cuando vino la independencia, con Miguel Hidalgo y Morelos y José Ortiz de Domínguez, todos ellos, ¿cuándo terminó la independencia? Cuando firmaron la Constitución. Porque ahí ya se comprueba que tú eres una nación independiente. ¿Cuál es la Constitución de los judíos? Los 10 mandamientos. Entonces, mientras salían de Egipto y todo eso, no eran nación. Eran un pueblo, sí, un pueblo que por allá, puede ser un pueblo nómada, un pueblo que por allá vagaba en el desierto, ¿no? Pero cuando llegaban al Sinaí, ahí ya empezaron a ser un pueblo, a una nación. ¿Por qué? Ya tenían reglas, ya Dios les dio muchas cosas de cómo tratar a los leprosos, cómo tratar a las mujeres, la tierra, las enfermedades, las fiestas. Todo eso es porque ella ya era una nación. Entonces Dios eligió una nación. ¿Cuál? Israel. ¿Por qué no eligió a los franceses? ¿Por qué no eligió a los chilenos, a los mexicanos? ¿Por qué no los eligió a ellos? No lo sé. Dios en su soberanía decidió que era ese pueblo. Los eligió a ellos. ¿Para qué? Para que por medio de ellos viniese el Cristo y de ahí viniese nuestra salvación. Ahora Dios ha hecho otra elección ahora. Ahora Dios ha elegido a los gentiles que conforman la iglesia. ¿Para qué? Para que dice la palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia tiene una misión, hermanos. Y nosotros tenemos una misión. Y una de ellas, hermanos, es decir la verdad. En el sentido de que si están bombardeando a tus hijos, porque lo están bombardeando. El gobierno ya no se está enfocando tanto en las personas adultas, se enfoca en los hijos. Y las escuelas están llegando a ese punto de que ellos quieren meterle ya las ideas de la ideología de género. Y tú, no, pues para que no tenga problemas, mi hijo, pues no, sí, diles que vienes del chango y que
pues puede haber otro tipo de matrimonios, ¿verdad? Y toda la cosa. Y que pues si su papá es a la vez hombre y a la vez perro, pues bueno, ya. No, tú eres parte de... Dios te ha elegido por algo. ¿Para qué? Para que tú prediques el Evangelio. Entonces, los santos de Tesalónica eran gentiles que habían sido elegidos. ¿Para qué? Para ser un ejemplo de la verdad en una iglesia que los perseguía. Digo, en una ciudad que los perseguía. Porque más adelante vamos a ver cómo los cristianos de Tesalónica era una iglesia muy sufrida. Era una iglesia que los perseguían tanto. Habían sido elegidos para, ¿qué? Sufrir la persecución y en medio de esa persecución dar muestras del Evangelio, que es poder de Dios. Entonces Dios te ha elegido a ti y a mí, nos ha elegido. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para que des testimonio de la verdad. Y no simplemente en un púlpito, puedes hacerlo también en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en la forma en la que tú educas a tu familia. Ahí dar muestras de que Dios te ha elegido para algo. Continúa el verso. Versículo número 5. Pues nuestro evangelio, dice ahí, no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también nuevamente, poder. Este versículo ahora nos dice cómo fue el evangelio. ¿Cómo los alcanzó a estos tesalonicenses? Aquí el evangelio no se refiere al acto de predicar, sino al contenido de la predicación. Pero vamos a ver otro versículo. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Por eso es importante el evangelio, hermanos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. El primer versículo los voy a leer en Reina Valera. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ok, voy a analizar allí. La pregunta es, ¿qué sería fundar una congregación en la sabiduría de hombres? ¿Cómo sería fundar una iglesia en la sabiduría de hombres? Bueno, sería fundar la congregación en experiencias personales. O en la persona de un hombre mismo. O es fundar la congregación en literatura psicológica. La psicología es el estudio de cómo estudiar el comportamiento del hombre. Hay hombres o hay predicadores, o más bien oradores, porque orador y predicador son cosas distintas. Un orador es aquel que tiene buena dilexia y habla muy bien. Y puede tratar una idea y llevarte por un camino, después por el otro, pero al final es pura palabrería. Eso es sabiduría de los hombres. Que una gente va a hablar de un tema y se la pasa 2 horas hablando de ese tema. Pero es un tema que tal vez tú... Esa es sabiduría de los hombres, pero lo voy a leer ahora en lenguaje actual. Lenguaje actual, 1 Corintios 2. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios que tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles y traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el Evangelio, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Otra manera de fundamentar la iglesia, con mucha palabrería. Como Cantinflas, ¿sí has visto las películas de Cantinflas? Trataba de explicar algo y sacaba palabrería. Así hay muchos dentro de la congregación.
quieren explicar esto y no, pero sí, pero si lo hacemos así, y así, y así, y así, y así. Son gente que habla de todo, que fue, bajó, subió, regresó, nadó, dijo, pensó, pisé, corría, volí y tanto rollo mareador, pero de la palabra nada se dijo. Hermano, si tú estás en una congregación, incluso en internet, y ves que llevas 30 minutos de pura palabrería y nada de Cristo, ¿qué haces allí? Fundamentar la congregación en solamente palabrería va a hacer que la congregación tambalee un día. Otra cosa importante, hermanos, no es que yo te convenza de que esto es la verdad. No. El quien te va a convencer es el Espíritu Santo. Sin embargo, yo debo asegurarme que lo que estoy hablando es el Evangelio. Continuamos analizando. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí la palabra certidumbre, en este pasaje, 1 Tesalonicenses 1:5, es la palabra griega pleroforia, y significa una entera confianza. Una entera confianza. Ok, aquí hay algo importante. ¿De verdad creemos el Evangelio? Este es un problema que yo estoy viendo hoy en día en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene conocimiento, pero no tiene fe. ¿Y sabes cómo se refleja que no tiene fe? Porque no hace lo que sabe. Y el punto de que no hace lo que sabe es porque no lo cree. Cuando tú haces algo que es contrario a la Biblia es porque eso no lo crees. Y como no lo crees, no lo vives. Tal vez lo sabes, pero como no lo crees, vas en contra de eso que Dios dice, porque no lo crees. Eso es lo que está pasando. Por eso dijo Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver un pasaje para irnos por la parte final, Mateo 9:9. Vamos a ver ese pasaje para irnos por la parte final, en estos últimos 10 minutos. Mateo 9:9. Dice, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hermanos, ese versículo nos habla de muchas cosas. Mateo era un recaudador y generalmente los recaudadores, sí, eran ladrones, tenían esa fama de ser ladrones. Pero otra cosa, tenían una vida muy cómoda. Pero eran despreciados tanto porque los recaudadores de impuestos era como que se habían vendido al imperio conquistador. O sea, Mateo se había vendido a los romanos para cobrar impuestos a sus hermanos. Entonces, por eso lo veían como el más ruin de los pecadores. Mateo era lo peor. ¿Por qué? O sea, porque nos has traicionado. Porque en vez de que estés de nuestro lado, ¿verdad? Nosotros somos los judíos, los elegidos de Dios. En vez de que estés de nuestro lado y que pues nos eches la mano, ¿no? Te vendes. Y no solamente te vendes, nos cobras. Y no solamente eso, tú tienes una vida cómoda, mientras otros pues están en la pobreza. Una de las cosas que nos quejamos de los que tienen un puesto público no es tanto de lo que hacen, sino de lo que cobran. Tú sabes que hace unos tiempos una investigación que hubo una ley que la gente que todos los que estén abajo del presidente no pueden ganar más que el presidente. Creo que el presidente gana como, no sé, no tengo el último dato, pero el último dato que yo sabía, creo que ganaba 98,000 pesos. Y nadie podía ganar más de esa cantidad. Y no, apenas se destapó que varios diputados ganaban alrededor
de 150,000 pesos mensuales, sin contar aguinaldos, sin contar prestaciones, sin contar bonos, ¿verdad? Que hay bonos de puntualidad. Ellos se dan también bonos de de votación, también ellos se dan, imagínate. Entonces, tú te pones a ver eso y dices, no, hombre, qué ladrón. Bueno, así como se te viene a la mente, así pensaban de Mateo. Así, como se te viene a la mente de esos hombres, así. Y Jesús llamó a ese publicano, lo llamó y le dijo, sígueme, y dejó todo. Dejó su fuente de ingreso, dejó su comodidad, dejó todo por Cristo. No es tan sencillo, hermanos. A lo mejor imagínate que tú estuvieras en un puesto donde, como dice el dicho, ¿no? En arca abierta, hasta el más justo peca. Y tú eres el presidente municipal y tienes ahí todo, 1 millón para carreteras, 2 millones para puentes, y pues si le quito aquí no se nota, ¿o sí? No se nota, son 2 millones. Y ya sabes cómo es esto, ¿no? Hacen contratos de carreteras, y pues si la carretera podía haber salido en 20 millones, pero salen 25, ¿por qué? Hay que darle al presidente municipal y al estatal, la constructora, para que me den los permisos al municipio. Todo requiere su dinerito. Por eso, hermanos, y no es que tenga yo algo así contra el gobierno, pero eso es la verdad. Por eso, donde más se desvía dinero son las obras públicas. Sí, así es esto, sí. Entonces, ese era Mateo. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasó aquí? Lo que yo puedo argumentar aquí es que, pues Mateo se sentía feliz e invitó a Jesús a comer a su casa. ¿Y con quién se juntaba Mateo? Pues como gente como él. Por eso dice ahí que eran publicanos, ¿no? Se juntaron con él. Y no solamente invitó a Jesús a su casa, invitó a sus amigos para que comieran y conocieran a su maestro. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No? ¿Por qué come? ¿Por qué se junta con ellos? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, no, pues sí, cierto, Jesús, sí. Pero ¿qué pasa? Lo que quiere decir después es esto. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero leer los últimos 3 versos en lenguaje actual. Cuando algunos de los fariseos vieron a toda esa gente, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan de médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. A ver, los fariseos sí, jamás comían con los publicanos y pecadores. Tenemos un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 5, ¿te acuerdas de este pasaje cuando dijo Pablo, ¿no os dije que no os juntéis con los pecadores y con los malhechores? Y dice, pero no me refiero a los del mundo, porque en tal caso deberían salir del mundo, sino me refiero a aquel que diciéndose hermano, anda en fornicación, anda en adulterio y haciendo muchas cosas, con el tal, ni aún, eso era de los fariseos, pero ellos lo aplicaban mal, ellos sí querían salir del mundo,
Pero pues no podían porque no podían. Pero si hubieran podido, se hubieran salido del mundo. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué hacían allí los fariseos? Si Jesús estaba tan falsamente equivocado como ellos pensaban, ¿por qué tomaban la molestia de estar allí para criticarlo? Pero viene otra pregunta aquí. La pregunta es, ¿qué evangelio estás creyendo? Porque hay dos evangelios que tú puedes creer. El evangelio del tú crees y el evangelio de lo que dice. ¿Cuál crees tú? ¿El que yo creo que dice o el que lo que dice? Porque hay, hermanos, en verdad. Es triste verlo cuando sacan cosas de las escrituras. Cuando dicen, no, es que la mujer puede ser pastora porque Rebeca fue pastora. Sí, pero no de personas, de borregos. Tú si quieres puede ser, sí, si quieres, no, yo me opongo. Sí. Porque sacan ese tipo de versos que, ¿eso qué? No es que Débora, veamos todo el contexto de Jueces. ¿Se volvió a repetir otra juez así, mujer? ¿Se volvió a repetir? No. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que fue una excepción, pero no es la regla. Hay cosas que son excepciones. ¿Cuándo has visto volver a hablar a un asna con Balaam? ¿Te acuerdas de Balaam? Que dice que vio al ángel y se hacía a un lado y se hacía al otro. Y dice que cuando ya se encontró en un camino, era un camino, me imagino que con una cueva o con piedras alrededor, y ya no podía hacerse ni a la izquierda. Entonces lo que hizo el asna fue echarse. Porque ella sí lo vio. Lo dijo, no, me va a matar. Y dice que Balaam la azotaba y se bajó del asna y la empezó a azotar. Entonces el asna que le habla y que le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Acaso, dice, te he hecho esto otras veces? Y dice, no, te golpeo porque me has hecho esto y si tuviera espada te mataría. No se había dado cuenta que le hablaba el asna. No se daba cuenta, le respondió, no, si tuviera espada te mataría. ¿Sucedió otra vez en las escrituras? Son cosas que son únicas. Pero la gente ahí está sacando esas cosas porque ellos creen que dice y no se dan cuenta de lo que en realidad dice. Y creen ese evangelio, creen en el evangelio de lo que yo creo que dice y no de lo que dice. Ahí está el peligro, hermanos. Tú tienes que tener certidumbre del evangelio, pero no del evangelio del que crees que dice, sino del evangelio de lo que dice. Esto hacían los fariseos. Ellos creían lo que ellos creían que decía la ley y no lo que realmente estaba escrito. Por eso Jesús en el Sermón de la Montaña les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ¿sabes qué quiere decir eso? Les voy a explicar bien lo que quiere decir, porque ustedes han entendido mal. También con el divorcio, ¿no? Maestro, ¿es lícito divorciarse de su mujer por cualquier cosa? ¿Y qué les dijo el Señor? Que en el principio pues yo creo que, pues déjenme razonarlo, pues si la mujer está ya muy fea, pues ya la pueden dejar. Y era una de las razones, Los rabinos daban la razón de que si te gustaba otra mujer más bonita que tu esposa, y para no adulterar, le dabas carta de divorcio y te casabas con la otra. Por eso dicen, ¿es lícito divorciarse por cualquier cosa? Y Jesús les dijo, no. A no ser por causa de fornicación, no te puedes divorciar. Entonces, ¿por qué Moisés nos permitió? Y ahí le dice, por la dureza de su corazón, pero en el principio, o sea, como está escrito. Eso, ustedes entendieron mal, pero en el principio no era así. O sea, lo que dice es esto, no es lo que tú crees. Entonces, puede haber dos evangelios en tu mente. El evangelio del yo creo que dice y el evangelio de lo que dice.
Y aguas, porque se pueden confundir. Porque siempre el que yo creo que dice es el que te acomoda. Entonces así eran los fariseos. Ellos creían que decía. Y Jesús les dice, no, dice así. Entonces dice el lenguaje actual. Lo voy a leer ahora en traducción viviente, 9, 12 y 13. Cuando Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan lo que significa la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Bueno, voy a explicar ese pasaje para irnos terminando. Jesús estaba en contra de los sacrificios cuando dijo allí que tiene mejor misericordia y no sacrificios. ¿Eso es lo que estaba diciendo Jesús? Ya no hagan sacrificios. No estaba diciendo eso. Porque mira, en varias ocasiones, por decir, ¿te acuerdas de los 10 leprosos? Llegaron 10 leprosos con Jesús y le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Vayan y preséntense al sacerdote. Entonces, ¿cómo era posible que, si Jesús decía que ya la ley no, ¿y por qué los envía al sacerdote? Y dice que mientras iban, se sanaron. Y ya nada más uno regresó, ¿te acuerdas? De los 10, que era un samaritano. Entonces Jesús no estaba en contra de la ley. Entonces, ¿por qué dice pues, misericordia quiero y no sacrificio? Debemos entender que Cristo quiere que vivamos reflejando su amor y su misericordia. Y que Dios quiere que tú estés cierto de lo que te ha revelado. Que tú creas lo que Él te ha dado por el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú entiendas y creas de verdad. Creas. No solamente que te llenes de letra, está bien que entiendas muchas cosas, pero si no las crees, no vas a cambiar tu vida. La fe, hermanos, tú puedes tener la dinamita, dunamis, pones la dinamita, pero ¿qué hace falta? Un detonador. Antes se hacía tenía una mecha y le prendías y te echabas a correr y ya. Ahora ya no, ahora ya es con pulsos eléctricos, ¿no? Pones ahí, o aprietas un botón y ¡pum! Que es la misma idea, pero ya con más seguridad. ¿Qué es lo que detona? La fe. Tú puedes tener el Evangelio, conoces un poco del Evangelio, tienes ya la dinamita, pero si no tienes fe, no detona, no detona. Tienes que creerlo. Si no lo crees, no detona y sigues igual. Ese es el problema de muchos. Tienen palabra, está bien, pero no la creen. ¿Por qué se ve que no la creen? Porque toman decisiones que van en contra de lo que la Biblia dice. No lo crees. Y como no lo crees, dices, no. Bueno, Dios dice esto, pero yo creo que es así. Bueno, es el evangelio del yo creo. Puede leer ese pasaje donde Cristo tomó este pasaje, de lo que vayan y aprendan. El pasaje es en Miqueas capítulo 6, de ahí tomó ese pasaje, y anótalo, lo voy a leer y vamos a ir terminando. Miqueas 6:6, lo voy a leer en traducción viviente. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados? No, oh pueblo. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige Él de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. El sacrificio sí, está bien. Sí. ¿Sabes qué serían los sacrificios? Lo que tú crees que dice. Estos son los sacrificios, lo que tú crees que dice. Pero no, Dios quiere humildad de ti.
¿Y qué es la humildad? Implica estudiar. Para saber lo que ese pasaje de verdad dice, hay que estudiar. Si no, ¿cómo? Para de verdad saber lo que dice y no lo que crees que dice. Hay que estudiar para saber lo que dice, no lo que crees que dice. Entonces, hermanos, si de verdad amamos a Dios, el Evangelio es lo que predicamos. Una falta de amor a la iglesia es darle todo menos el Evangelio. Esa iglesia no va a permanecer, sino que va a perecer. Entonces, si de verdad amamos a Dios, el Evangelio es lo que predicamos. Pero alguien que no ama a la iglesia es que le da todo menos el Evangelio. Le da lo que él cree que dice y no lo que en verdad dice. Entonces, hermanos, es más fácil conformarnos a estar en contra de. Y generalmente los cristianos están en contra de. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos a este siglo. Vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a terminar este tiempo.